Entonces, él es posgrado en gestión empresarial, ingeniero químico, diplomado en sistemas integrados y también ingeniero químico. Con nosotros, entonces, para nosotros es un gusto, un placer, un honor tenerlo en medio nuestro, ingeniero. Adelante con nosotros, la plataforma es suya. Gracias, Vladimir. Muy buenos días con todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto de poder participar con ustedes y de poder apoyarlos con conocimientos y con información que les pueda servir en el enriquecimiento y en el crecimiento profesional que es en el camino en el que se encuentran. Bueno, el tema que vamos a tocar, un tema sobre planeamiento estratégico en la gestión de la cadena de suministros. Y este tema que vamos a conversar es un tema que hoy en día está muy de moda, diríamos así, en las empresas, en las organizaciones, porque antes de la pandemia, las empresas tenían muy estructurada su forma de gestionarse, ¿no? Prácticamente la trayectoria, la historia, la imagen corporativa, los planeamientos de negocio estaban muy bien desarrollados porque prácticamente haciendo los benchmarks o los comparativos con las distintas empresas del rubro o del sector, se podía uno ir percatando de cómo iba a ir creciendo o iba a ir desarrollando su negocio. Y lógicamente la cadena de suministro iba a ir encaminada a ese enfoque, a ese planeamiento del negocio. Pero la pandemia lo cambió todo, ¿no? Hoy se habla que estamos en un entorno VUCA, ¿no? Que es un entorno volátil, incierto, un entorno de constantes cambios y en verdad es tal cual, porque de la noche a la mañana, desde la pandemia tuvimos algunas situaciones que se dieron en muchos sectores de las industrias, en donde se limitaron los puntos de venta, se restringieron los horarios, la logística se vio restringida, los viajes quedaron restringidos y lógicamente todo eso replanteó lo que ya se tenía como un diseño estructurado en las empresas. Entonces ahí las empresas empezaron a darse cuenta que la cadena de suministro no solo es un proceso o una cadena de procesos que acompañan a la demanda. Se dieron cuenta que son un factor clave y crítico para poder satisfacer a la demanda, ¿no? Anteriormente se sentía que el negocio solo y exclusivamente lo comandaba la demanda y la cadena de suministro era como el soporte para que pueda llegarse a esa demanda y satisfacerla. Pero como repito, con este tema de la pandemia, la cosa cambió. Y entonces se dijo, ya no solamente tenemos que pensar en la estrategia del negocio, en el planeamiento estratégico del negocio, ¿no? Donde el planeamiento estratégico del negocio siempre está definido por ciertas características que son comandadas más por el espíritu y el ejercicio comercial, en donde uno va creciendo ya sea porque tiene productos que son ya reconocidos en el mercado, demandados en el mercado, o porque hay sectores o rubros que empiezan a utilizar nuevas estrategias de marketing, que pueden ser la diferenciación, la segmentación, ¿no? La categorización, el ensanchamiento del portfolio. Entonces, esas características o esos factores que tiene la estrategia comercial eran las que mayor peso contenían el planeamiento estratégico del negocio. Pero, como reitero, con el cambio, con este tema de la pandemia, esto se replanteó y se dijo,
De nada vale pensar en que tenemos que apuntalar hacia el cliente cuando quien acompaña la llegada del producto, la llegada del bien o del servicio para ese cliente está teniendo escenarios inciertos, está teniendo escenarios volátiles, ¿no? Está de continuo y constante cambio, ¿no? Entonces ahí es donde se planteó, hay que empezar a mirar a la cadena de suministro con un plan estratégico en donde considere todos estos cambios constantes que se vienen realizando. Y en esto muchos docentes de distintas universidades empezaron a trabajar algunas metodologías, algunas matrices que sirvan para que la cadena de suministro se pueda alinear, ¿no? Y también la cadena de negocio o el plan estratégico del negocio pueda alisarse cada vez mejor hacia lo que la cadena de suministro está requiriendo, ¿no? Entonces se dijo, bueno, vamos a pensar en un planeamiento estratégico para la cadena de suministro y hagamos necesario el uso de matrices que sean muy académicas y que nos sirvan en este escenario de alta incertidumbre, ¿no? Y hablamos de escenario todavía no ha cambiado, a pesar que ya llevamos 3 años desde que surgió la pandemia, aún todavía tenemos muchas situaciones de complicaciones, ¿no? Se sumó a este escenario pandémico, se sumó la guerra de Ucrania con Rusia y lógicamente también nos sumó algunas situaciones de restricciones desde Europa para todo lo que es Latinoamérica y para todo lo que es América, ¿no? Entonces, todos estos nuevos escenarios generan este nivel de incertidumbre que hace que la cadena de suministro tenga que estar en constante definición de plan estratégico, de tener un plan estratégico que se alinee y se alice con el plan de negocio. Ahora bien, a veces hablamos de estrategia, pero desconocemos de qué hablamos con estrategia, ¿no? Y es bueno poderlo tener en cuenta, ¿no? Porque hoy en día los profesionales que van ingresando al sector, al mercado laboral, necesitan rápidamente entender por qué es que se conduce el camino de un negocio, de un proceso clave, una cadena de procesos claves como es la cadena de suministros, bajo ciertas consideraciones que a veces pareciesen que no fueran lógicas, ¿no? Y que conllevan a que no se entiendan, no se comprendan, ¿no? Y muchas veces es porque normalmente confundimos lo que es una estrategia con lo que puede ser una técnica o con lo que puede ser una táctica, ¿no? Una técnica normalmente es el desarrollo de una forma de hacer o de ser, ¿no? Una táctica es la suma de todas esas técnicas para poder lograr la mejor interacción entre las técnicas. Y una estrategia engloba la técnica, la táctica, con una mirada mucho más global, mucho más de largo plazo, ¿no? Si lo queremos reflejar quizás con un ejemplo que es muy rápido de entender, podemos ver de que en el fútbol, si yo tengo talentos como Messi, podría decir que tengo un jugador de buena técnica, pero un jugador de buena técnica no me hace ganar un partido. Entonces yo tengo que acompañar con otros jugadores y que sepan cómo jugar entre ellos. Ahí ya estoy hablando de tácticas. Pero yo como club, ¿no? Que contrato a estos jugadores, tengo que tener cierta definición de qué quiero hacer con estos jugadores. Solamente quiero ganar la liga local, quiero ganar una liga internacional, quiero crecer económicamente a través de sponsor, quiero poder llegar a otros escenarios donde no me conocen porque quizás tenía una presencia muy regional y hoy quiero expandir mi presencia, eso haga que crezca también mi marca corporativa. Entonces ahí ya estamos hablando de estrategia. Esas son las diferencias
y que hay veces, muchas veces, las compañías, cuando no se aclaran, suelen pasar por darle mucho valor a la táctica más que a la estrategia. Y es la estrategia la que nos permite conducir a la compañía, porque muchas veces podemos aceptar ciertas capacidades de negociación en la cadena de suministro porque estamos cuidando la sostenibilidad del negocio. No necesariamente los negocios normalmente tienen como un objetivo primordial y principal, porque lógicamente esa es la razón de ser de un negocio, es la rentabilidad del mismo, ¿no? Pero la rentabilidad requiere también de sostenibilidad. Un negocio no es solo para hoy, un negocio es para que perdure. Entonces, muchas veces la cadena tiene que tomar dentro de la ecualización de su estrategia estas pautas para que pueda desarrollar la sostenibilidad, que pueda ser rentable, pero que pueda ser sostenible. Y muchas veces en esa definición, cuando uno abre el tablero estratégico, tiene que desarrollar ciertas pautas, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo desarrollamos esa estrategia en el negocio? Desarrollamos bajo tres grandes pautas importantes. El plan estratégico de una cadena de suministro tiene que estar primero alineado. ¿Alineado a quién? Alineado al negocio. ¿Qué quiere el negocio? ¿Qué está enfocando? ¿Cuál es el peso? Y muchas veces hablamos de categorías. Hoy en día es difícil que una empresa viva con un solo producto, ¿no? Las empresas han entendido que en el tiempo sostenerse y estar presentes siempre en el mercado, necesitan diversificar, necesitan segmentar. Entonces eso genera de que cada tipo de producto, cada categoría de producto, cada portfolio de producto tenga una diferenciación también en su estrategia de negocio. Y esa hay que después alinearla a la estrategia de la cadena, ¿no? Para que la cadena de suministro pueda acompañar ese objetivo que tiene esa categoría. Puede ser que una categoría lo que requiera sea diferenciación, maximizar la diferenciación. Entonces, si una categoría de negocio necesita maximizar la diferenciación, ¿qué necesitará la cadena de suministro? La cadena de suministro lo que necesitará es maximizar la flexibilización, ¿no? Porque no puedo asumir mayor diferenciación si no me flexibilizo. Y eso es la primera parte de una planeamiento estratégico de la cadena, es alinearme con la cadena del negocio. Entonces, así como hablamos de una categoría que requiere maximizarse, quizás otra categoría lo que requiere es replantearse porque es una categoría que se está yendo a la baja, una categoría de productos que quizás se está saliendo del mercado y lo que requiera es rentabilizarse. Y esa rentabilización lo que requiere es una optimización del portfolio y al mismo tiempo esa optimización del portfolio se conduzca o se traduzca en la cadena de suministro a maximizar los costes de los mismos, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo el planeamiento estratégico de la cadena de suministros se alinea al negocio. Esa es la primera parte. La segunda parte que necesita una cadena de suministro, aparte del alineamiento, es el análisis situacional, ¿no? ¿En qué momento me encuentro? ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿No? Y hacia dónde estoy y cómo se está conduciendo los aspectos reales, situacionales, no solamente de la localía, sino a nivel internacional. No sé si ustedes en algún momento se enteraron, pero en los años 2021-2022, los valores de contenedores, el contenedor se volvió un punto crítico para la cadena de suministro, para la logística internacional, ¿no? Y entonces el análisis situacional es complicado tener que salir con mucha logística por vía marítima y había que ecualizar con países muy cercanos a los nuestros, a los que tenemos que importar o exportar y de repente utilizar algunas vías terrestres para poder reducir este nivel de incertidumbre
y de crecimiento en costes que venía teniendo el tema de los contenedores, ¿no? Un contenedor de la noche a la mañana que costaba de Perú a los Estados Unidos enviar a $3,000 el contenedor, de la noche a la mañana se pasó a costar $13,000 un contenedor, ¿no? Y encima con restricciones, y creció el lead time o el tiempo de entrega, ¿no? Una nave marítima que salía de Perú y llegaba 60 días a los Estados Unidos, entre lo que hacía la descarga en aduana, lo que encontramos es que empezó a crecer a 90, 120 días porque había demasiada entrada de barcos a los puertos de los Estados Unidos. Entonces, toda esa situación uno lo tiene que rápidamente decantar en su plan estratégico. ¿Para qué? Para saber hacia dónde direcciono a la cadena de suministro y cómo llego a poder abastecer y satisfacer a los clientes de los distintos países, porque empresas como las en las que yo me encuentro, no solamente producimos para el mercado interno, exportamos el 50% de lo que fabricamos, lo exportamos a la región andina, que llamamos acá, que es Ecuador, Bolivia, Chile, y también llegamos a lo que nosotros le llamamos CANCAR, que es Centroamérica y el Caribe, ¿no? Hasta México y parte de los Estados Unidos. Entonces, esta situación nos conlleva a tener un análisis muy finito de cada una de estas zonas, y por eso el análisis situacional tiene que estar siendo constante. Y la tercera, ¿no? Así como que alineamiento, análisis situacional, el tercer foco que tiene que tener un plan estratégico es, bueno, ahora hacia dónde debo ir, cómo debo ir para allá. Y ahí entran las metodologías de mejoramiento de la cadena, o las metodologías que hoy en día se habla mucho, las metodologías ágiles. O sea, ¿cómo agilizo para poder llegar? Si mi análisis situacional me dice que esta es la situación en la que me encuentro, si mi alineamiento al negocio me dice que tengo que utilizar estos factores críticos, bueno, ¿cómo hago que eso al final suceda? Y ahí entonces entramos a lo que son las metodologías ágiles, ¿no? Distintas metodologías en las que podemos ingresar. Algunas serán metodologías como las tipo Lean Manufacturing, otras serán como World Class Manufacturing, otras serán como los estándares logísticos globales, ¿no? Entonces uno empieza a utilizar estas técnicas para saber cómo desarrollar cada una de estos alineamientos y análisis situacionales para poder lograr lo que está esperando mi cliente, ¿no? Porque mi cliente interno siempre va a ser la gestión comercial, ¿no? Entonces, yo tengo que satisfacer a mi cliente interno, primero, en primera instancia, y en segunda instancia tengo que satisfacer a mi cliente que va a consumir el producto, ¿no? Porque si el cliente interno se comprometió con un producto, nosotros tenemos que llegar con ese producto. Y también dentro de ese planeamiento estratégico, nosotros después tenemos que armar una matriz en donde ya hay que ver a la interna, porque el alineamiento, el análisis situacional y las técnicas y metodologías modernas son la base del planeamiento estratégico de la cadena, pero luego tengo que ver a la interna cómo me encuentro, ¿no? Porque eso es más externo. Ahora tengo que ver internamente cómo me encuentro. Y entonces tengo que analizar cómo estoy con gente o con equipos de trabajo, cómo estoy con mis activos, cómo estoy con mi tecnología y mi data, ¿no? Cómo estoy con los materiales y productos que voy a necesitar interactuar para poder desarrollar el bien que el cliente espera, ¿no? Y cómo estoy con el tema de las finanzas, ¿no? Para poder decir, ok, voy a apuntalar una estrategia de acá a 6 meses que me desarrolle esta categoría de la forma que está esperando una cadena comercial. Entonces, si bien es cierto, por ahí puede haber una necesidad de una diferenciación, puede ser que la finanza me diga que no es posible que la cadena de suministro se flexibilice demasiado, porque quizás voy a tener un incremento en el costo logístico, o quizás voy a afectar el costo primo, o quizás el costo de transformación,
¿no? Y eso lo que va a generar es que le pegue al margen y lógicamente el EBITDA o el resultado financiero no va a ser el esperado, ¿no? Entonces las finanzas son parte importante para un análisis. Las personas muchísimo más, porque son las personas las que hacen desarrollar hoy en día que la estrategia verdaderamente se puede implementar, ¿no? Los activos son todo lo que tiene la empresa para poder lograr lo que está esperando el cliente. Hablamos desde maquinarias, hablamos desde sistemas de transportes, hablamos desde almacenes, hablamos desde naves productivas, ¿no? La tecnología y data es lo que uso para poder darle confiabilidad a esos activos, ¿no? Y desde tecnología podemos hablar desde los ERPs, podemos hablar de todo lo que tiene que ver inteligencia artificial, industria 4.0, interfaces, ¿no? Plataformas internas que se utilizan para poder interactuar entre todos los procesos de la cadena de suministro que logre agilizar el proceso y darle la mayor confiabilidad a la entrega del bien, ¿no? Y materiales y productos, lógicamente, son todos los materiales que requiero, todos los ingredientes que necesito para poder obtener un producto, un bien y podérselo entregar a nuestro cliente. Entonces, vuelvo a repetir, hoy en día el planeamiento estratégico de la cadena es un valor crucial, un factor crítico. Cada vez que nosotros tenemos las reuniones en los comités gerenciales de las operaciones de negocios, vemos la importancia que ha ido tomando el planeamiento estratégico en la cadena de suministro y la importancia que hacia los equipos de trabajo esta pueda ser entendible, esta pueda ser digerible y pueda ser rápidamente integrable y ágilmente desarrollada, ¿no? Entonces, así es como logramos que un negocio que hoy está con los niveles de incertidumbre, como les decía, los conceptos VUCA, que hoy en día se hablan mucho, puedan reducir su nivel de impacto, ¿no? Hoy ya no se habla del VUCA solo como un aspecto negativo, se habla del VUCA como un aspecto negativo y del VUCA como un aspecto positivo, ¿no? ¿Cómo hacer que el VUCA negativo pase a ser al VUCA positivo? Se va a lograr cuando nosotros tengamos un planeamiento estratégico de la cadena de suministro que tenga toda esta ecualización que les mencioné, en donde desarrolle al final la satisfacción de su cliente. Bueno, entiendo que eso era en líneas generales. No sé si ustedes tienen preguntas, dudas, consultas. Yo estoy presto para poder absolverlas. Ingeniero, y interesante el tema, en realidad el tema tratado en esta mañana, ingeniero Iparraguirre. De verdad que planeamiento estratégico en la cadena de suministro es vital, sobre todo a raíz de la pandemia, como usted bien lo menciona, sobre todo a raíz de la guerra, ¿verdad?, entre Ucrania y Rusia. Entonces ha surgido tantas transformaciones, por así decirlo. Entonces vamos ahora a dar lugar. Aquí tenemos una pregunta de unos compañeros, y si pueden hacerlo allí en este momento en directo, por favor les pedimos, puedan hacerlo su pregunta al ingeniero para que pueda resolverlo en este momento. Sí, ingeniero Marco, buenos días. En primer lugar, agradecerle por la disposición para brindarnos esta interesante ponencia esta mañana. La consulta es si nos podría mencionar cuáles son las mejores prácticas o estrategias, como usted comentó, para establecer colaboraciones con proveedores y socios en la cadena de suministro. Bien, si bien es cierto esto que mencionamos, es un análisis muy de la organización, también hay que expandirla con los proveedores, ¿no? Y hoy en día, con los proveedores, lo que se habla fuertemente es de lo que es sociedad estratégica, ¿no? La mejor técnica que podemos tener con nuestros proveedores es una sociedad estratégica. Es decir, ambos tenemos que tener el mismo enfoque, ganar, ganar. No es que uno gane y el otro pierda. No es que la empresa tenga un proveedor y solo la empresa gane y el proveedor pierda.
No, la idea es que ambos tengan el concepto de win to win, ¿no? Y para eso lo que se tiene que desarrollar es un lazo de, sólido de desarrollo empresarial en conjunto, ¿no? Y eso significa que muchas técnicas que las empresas que son transnacionales puedan desarrollar a los proveedores locales, ¿no? Y les puedan llevar a poder cada vez mejorar sus procesos. No nos interesa a las empresas grandes que los proveedores locales no crezcan, nos interesa que crezcan. Entonces, si yo quiero la sostenibilidad de mi proveedor, lo que tengo que hacer es compartir mis prácticas, ¿no? Compartir todas mis técnicas para que él también pueda desarrollarse y pueda ser sostenible en el tiempo y me pueda acompañar, y a través de esa sociedad estratégica podamos ganar ambos en conjuntos y ser sostenibles en el tiempo. Entonces, la mejor técnica que hoy hay es la sociedad estratégica. Excelente, ingeniero Iparraguirre. Si algún otro participante tiene alguna pregunta, puede hacerlo en este momento. Sí, tenemos a Mauricio Cabanillas. Adelante con tu pregunta. ¿Qué tal? Muy bueno. Mucho gusto, ingeniero. Una ponencia excelente. Mi consulta más que todo va dentro de su vasta experiencia. Sabemos que la cadena de suministros ha ido desarrollando diferentes cambios y como usted mismo dijo, estos últimos años ha tenido mayor relevancia en las empresas. Dentro de su experiencia, ¿cuáles son los principales incidentes o grandes cambios que ha visto que se han desarrollado y de qué manera usted los ha afrontado, sabiendo así que aún quedan muchas cosas por desarrollarse y mejorar? ¿Cree que nos pueda comentar algo dentro de su experiencia o sus casos de éxito que ha tenido? Sí, mira, en líneas generales te agradezco la pregunta, Mauricio. En líneas generales, lo que estamos teniendo hoy en día es, primero, un contexto mundial complicado, como dije, incierto, en la región en la que nosotros nos encontramos con una situación económica medio en crisis, ¿no? Si nosotros vemos la región latinoamericana, anda con ciertas complicaciones, o andan fluctuando mucho. Perú es una excepción en ese sentido. Las inflaciones, todos andan por encima de alrededor del 5%. ¿Y eso qué hace? Hace que tengas tú cada vez un poblador empobrecido. Y lógicamente que tú no puedes pensar que vas a seguir abasteciéndole un producto con las mismas valores de precio que ellos no van a poder ya satisfacer. Entonces, hay que hacer replanteos dentro de lo que es la cadena para poder llegar quizás con productos más al alcance del consumidor, ¿no? Y entonces ahí es importante que los focus group que hacen los equipos comerciales nos alcancen a la cadena de suministro, cómo viene el tema y nosotros poder desarrollar esos productos. Hablando de eso, mira, yo tengo, por ejemplo, acá productos como este, que es de repente muy conocido, el Bonobón, ¿no? Este producto normalmente siempre lo hemos vendido en caja de 20 o de 30 unidades, ¿no? Y ahora lo estamos desarrollando en bolsitas de 8 o 10 unidades. ¿Por qué? Porque tenemos un poblador que ya no puede comprar esas cajas de 20 o de 50 o de 30 unidades. Entonces rápidamente la cadena se tiene que mover a ver cómo puede mejorar, cómo puede desarrollar algún nuevo empaque para poder llegar a ese poblador que ya no está teniendo esa capacidad. Y eso, en lo que se va a reflejar el factor crítico para la cadena es la agilidad, ¿no? Entonces, dentro de la cadena de suministro tenemos un equipo que se llama investigación y desarrollo, ¿no? Y este equipo de investigación y desarrollo es el que se pone en contacto con la voz del cliente, y la voz del cliente normalmente es el equipo de marketing.
Y ellos rápidamente captan la idea y la cadena empieza a modularse en función a esa necesidad y a buscar la mejor alternativa para que puedan satisfacer al cliente. Nosotros hemos tenido que desarrollar muchos portfolios, ¿no? de maximizar la flexibilización, porque ahí hay que flexibilizar, ¿no? Una línea de producción que normalmente trabaja con un final de línea que espera cerrar en una cajita de 20 unidades y ahora es sacar el producto y después trasladarlo a un centro embolsado para sacar estas bolsitas de 8 unidades, lo que hace es que desarrolles otra nueva restricción a la interna de la industria, pero la industria rápidamente se tiene que modular para flexibilizar y poder lograr lo que está esperando esta voz del cliente, que es marketing. Entonces, esas son, por ejemplo, factores claves que nosotros hemos ido logrando y nos ha sostenido tanto post pandemia y hoy en día, ¿no? Hoy diríamos que, por eso digo, hay veces cuando tú lo traduces a la interna de los integrantes de la cadena de suministro, algunos ven con mucho recelo esto de tener que flexibilizarse mucho, pero después cuando tú ves en el análisis global de la estrategia desarrollada, ves que has crecido, ¿no? Tu nivel de actividad justamente porque supiste flexibilizarte y porque supiste entender a tu cliente y porque hiciste que toda la cadena se mueva para desarrollar y satisfacer a ese cliente. Entonces, uno de esos temas es el tema de la flexibilización, que hoy en día también es algo que se le viene exigiendo mucho a la cadena de suministro. En otros temas, te puedo decir que es TPM, en el caso de la industria, en la propia planta, ¿no? Porque también la cadena de suministro tiene a su cargo el tema de las plantas industriales y entonces lo que tenemos que ahí desarrollar es la mejora continua para que siempre tengamos una mejor excelencia operacional, ¿no? TPM, manufactura de clase mundial, son metodologías que hoy en día están ayudando muchísimo a las empresas para que puedan lograr ser, así como mencioné, ágiles y flexibles, pero al mismo tiempo sin tener que generar mayores costes, ¿no? O sea, la idea es, como siempre se ha hablado en el mundo de la cadena, ¿no? Dar más utilizando menos, ¿no? Entonces, esas técnicas también están siendo muy exitosas para las cadenas de suministro. Excelente, muchas gracias por la respuesta, ingeniero. Por problemas técnicos, una participante no pudo activar el micrófono, pero nos ha enviado su pregunta y a la siguiente. ¿Cómo se evalúa y se mide el rendimiento de una estrategia de cadena de suministro? ¿Y qué indicadores clave de rendimiento, como KPI, son los más relevantes en este contexto? Ok. Bueno, a ver, nosotros en la cadena tenemos 3 factores claves en los que tenemos que llegar hacia el cliente, ¿no? Nosotros siempre hablamos con el equipo comercial y siempre decimos, hay un momento que se llama el momento de la verdad. ¿Y cuál es el momento de la verdad para un negocio? El momento que el cliente decide adquirir tu producto. Ese es el momento de la verdad. Y el momento de la verdad es que el cliente llegue a tu producto, llegue a querer consumir tu producto o adquirir tu producto y lo encuentre, ¿no? Al precio que espera, ¿no? Con la calidad de siempre, ¿no? Y en el momento que quiera obtenerlo, esté disponible. Entonces, eso se traduce para la cadena de suministros en 3 principales factores: oportunidad, calidad y costo, ¿no? Entonces, una cadena se mueve y va a ser exitosa si las 3 factores críticos del momento de la verdad los cumple, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos eso cómo lo traducimos en objetivos? Si hablo de calidad, en el caso de las distintas empresas, tienen una herramienta para medir su indicador de calidad, ¿no? Nosotros tenemos una herramienta que se llama cultura de calidad, ¿no? Evaluamos tanto nuestro nivel de reclamo, nuestro nivel de no conformidad, nuestro nivel de observación,
que hacen nuestros equipos de calidad, las inspecciones que hacemos a nuestros distintos almacenes, para saber que verdaderamente cumplimos los estándares de calidad. Entonces, con eso nosotros damos respuesta a que verdaderamente en el punto de venta, en las zonas intermedias antes de llegar al cliente, estamos cumpliendo con los estándares de calidad. Entonces, esa es una con la que nosotros medimos que estamos cumpliendo este factor crítico. Oportunidad la medimos con nivel de servicio. Algunos lo miden con algún indicador que se llama OTIF, ¿no? Otros le llaman NS por nivel de servicio, ¿no? Y normalmente en traducción es nivel de servicio. La idea es que en el momento que tú quedaste que ibas a entregar el producto, llegues con el producto en el momento adecuado, con el valor adecuado, ¿no? Sin generar algún inconveniente en el medio. Porque la cadena tiene muchos procesos. Hablamos desde el proceso de logística interna, desde el proceso de compra, logística interna, investigación, desarrollo, procesamiento, producción, logística externa, o que ya es la logística más comercial, ¿no? Y postventa, ¿no? Que es el análisis de la satisfacción de tu cliente. Entonces, sobre esos grandes procesos o macro procesos, nosotros evaluamos que verdaderamente el nivel de servicio haya llegado satisfactorio hasta el punto de venta, ¿no? Y con respecto a lo que es costos, normalmente medimos el costo de las operaciones, ¿no? El costo, nosotros tenemos dos tipos de costos en los negocios, el costo fijo y el costo variable, ¿no? En el caso de la cadena mide ambas en un solo costo que se llama el costo de las operaciones, que a la interna están costos operativos variables como costos operativos fijos, ¿no? Y nosotros tenemos que ser un costo que esté siempre generando un margen en el producto, ¿no? Entonces, si los márgenes no se llegan, ¿no? Es una situación que nos está generando una complicación el costo operativo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que generar un margen para que el negocio sea rentable y al mismo tiempo tenemos que generar que el costo no sobreexceda para que al final no se le tenga que sobreagregar en el precio al cliente y el cliente por precio ya no te compra. Entonces, por eso decía que oportunidad, calidad y costo son los factores críticos con los que trabaja la cadena y que eso después se traducen en indicadores en las distintas cadenas. Si yo estoy en planta, será costo de transformación. Si yo estoy en compras, será costo primo. Si yo estoy en la logística, será costo logístico. Si yo estoy en transporte, será el costo del flete, ¿no? Y cada uno de esos costos terminan sumándose para hacer el costo operativo de la cadena. Muchas gracias por la interesante respuesta, ingeniero. Si hubiese algún participante más que tuviera bien hacer una pregunta, puede hacerlo en este momento, puede levantar la manito. Si no tiene su micrófono activo o no puede activarlo, puede hacernos llegar la pregunta. Tenemos una última pregunta en este momento. Por favor, puede hacerlo. De verdad que ha sido interesante el tema, ingeniero Iparraguirre. Sobre todo, algo resaltante para mí en este momento, que la cadena de suministro, ¿verdad?, es un soporte para llegar a la demanda y satisfacerlo, por supuesto, utilizando estrategias. Y a raíz de todo lo que ha pasado, dos puntos muy importantes que nos han quedado a nosotros es sobre cómo alinearnos al negocio. Y a raíz de eso, hacer un análisis situacional para poder superar todo obstáculo. Entonces, ¿qué más nosotros en líneas generales debemos de tener en consideración? Aparte de un CPFR, por ejemplo, que es una planificación participativa, un pronóstico y un reabastecimiento, ¿qué más, en resumidas palabras, podemos nosotros considerar para superar todo obstáculo y contratiempo en el camino? Sí, lo primero es que hoy en día se habla de que es importante
el consenso que tiene que haber entre la cadena, hablando un poco sobre la metodología ya de cadenas, es importante el alineamiento y el consenso que tiene que haber entre la cadena de la demanda y la cadena de suministro. Y ahí entra una metodología sumamente importante que es la SUP, ¿no? Que es la planificación de operaciones y ventas, ¿no? Entonces, es continua la comunicación que tiene que haber, tiene que llegarse a consensos, tiene que entenderse las partes, y muchas veces los que estamos en operaciones o en cadena de suministros, tenemos también que entender a los equipos comerciales, y los equipos comerciales también tienen que entender a los equipos de operaciones. Si hay un enfoque integrador y la metodología SOP verdaderamente se procesa de la mejor forma, lógicamente que vamos a atender a un negocio que dualiza su gestión con las miradas de cadena, de suministro y de gestión comercial sobre la eficacia del negocio, ¿no? Entonces, ese es un factor sumamente clave, ¿no? Y el SOP no es solamente como algunos hay veces lo mencionan en sus teorías, ¿no? No es solamente una reunión de gerentes de cadena y de gerente de comercial tratando de ver qué van a vender en este mes o cómo forman un pronóstico lo más adecuado. No, detrás de ello hay mucha gente laburando. Esta inteligencia de la demanda, porque hoy en día también, así como ha cambiado la cadena de suministro y tiene todo este nivel de incertidumbre, también las ocasiones o las formas de consumo de los clientes también ha cambiado. Entonces hoy ya no solamente se habla de temporalidad o los famosos seasonal que se conocían antes en los negocios, y bueno, alguien que vendía cerveza sabía que venía el verano y venía el peak season o la alta demanda, ¿no? Y entonces se preparaba para esa temporada porque sabía que esa temporada era la temporada alta. Hoy en día ya no hay tanta temporalidad. Hoy en día hay mucho la ocasionalidad, ¿no? O también, así como la ocasionalidad, también se presenta la mirada regional de consumo, ¿no? No es solamente ya el consumo temporal, hay otros factores que se presentan. Entonces, si el de la demanda pone con inteligencia la demanda todos estos nuevos factores en el análisis, y la cadena de suministros pone todos los análisis de sus procesos internos y de los procesos externos a través de sociedad estratégica con sus proveedores, entonces van a poder ecualizar un mejor pronóstico. Porque cuando hablamos de pronóstico, de los famosos forecasts, ¿no? El que tú tengas un forecast accuracy o una precisión de forecast por debajo del 60%, habla que el SOP todavía es, o esa metodología de planificación de operaciones y demandas, todavía es una planificación inmadura. Se habla de que una SOP tiene que tender a tener un forecast accuracy entre 75 y 85%. ¿Por qué? Porque pensar en un 100% de forecast accuracy verdaderamente es el deseo de todo negocio, pero hay que entender que en el medio también se presentan distintas incertidumbres que pueden generar mayor complicaciones para poder cumplir los objetivos. Por ejemplo, esta semana, tomando la semana, ¿no? Decíamos todos, bueno, parece que se viene un feriado, y el feriado quizás para aquel que pronosticó que entraba el feriado, ese feriado podía generar un mayor consumo, ¿no? Porque había una ocasión más de consumo. Pero el feriado no se dio. Y entonces tú quizás dentro de tu forecast accuracy o dentro de tu SOP consideraste que ibas a entrar con un día más donde la gente tenía ocasión de consumo. Y resultó que no es así. Entonces, llegar al 100% de forecast accuracy es sumamente complicado. Pero se dice que las metodologías dicen que estar entre 75 y 85 de forecast accuracy es un número que ya te habla de una madurez en el SOP. Y lo otro es prácticamente el capital de trabajo. El hecho de no retener demasiado nuestros
productos, nuestros ingredientes, nuestros materiales en los almacenes. Los almacenes tienen que ser una zona de traspaso. Los almacenes no tienen que ser una zona de grandes días de stock, ¿no? Tenemos que hacer que haya una mayor rotación, pero eso se va a dar siempre y cuando, reitero, la metodología SOP sea una metodología eficaz. Y eso te lo va a decir y te lo va a conducir el Forecast Accuracy. Muchas gracias, ingeniero Marco Iparraguirre, gerente de operaciones de la empresa Grupo Arcor, filial Perú, con más de 25 años de experiencia, estuvo con nosotros. Entonces, esperamos que los participantes hayan tenido una idea más y sobre todo alimentar nuestro conocimiento y de esta manera poder optimizar nosotros estrategias en nuestras empresas donde nos desarrollamos. Muchas gracias, ingeniero, muchas gracias a los participantes. Creo que no será la única vez, sino que habrán más ponencias con diversos temas que usted tiene en conocimiento debido a su experiencia. Muchas gracias con todos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Y bueno, feliz día para los que son ingenieros, porque sé que es Día del Ingeniero. Así que un feliz día para todos. Que estén pasando un gran día. Muchas gracias. Feliz día con todos. Feliz día, colegas. Muchas gracias, ingeniero Iparraguirre. Muchas gracias. Hasta luego.